Ya con la cabeza en frío, 2 días después de lo que ha significado esta eliminación, esta dolorosa eliminación, triste eliminación de la Copa Sudamericana 2025, perdiendo los 2 partidos con un global de 4-0, podemos dar una opinión y un análisis mucho más tranquilo, más coherente, más sensato incluso diría, de lo que podríamos haber hecho o haber opinado hace 2 días con el partido apenas finalizado. No era la idea tampoco, y no es la idea tal vez golpear por golpear, ¿no? Empezamos rápido, tuvimos una semana para practicar, para poder plantear un partido que roce la perfección, para poder emparejar primero la serie y luego pensar en ganarla. Habíamos descansado además esta semana en la Liga 1 y la verdad es que nunca se sintió ese aire de remontada, nunca se sintió esa energía de que se puede remontar, de que vamos a remontar por ningún lado, ni por parte del equipo, ni por parte de los jugadores, ni del técnico, ni por parte de nosotros mismos. Y creo que se debe no a que no haya esperanza o de que pensaríamos que era imposible remontarlo, sino que pienso que teníamos la sensación todos de que este partido lo podíamos igualar en aquí de locales, porque habíamos jugado un pésimo partido en Bolivia. Yo creo que pensábamos mucho en que el partido lo podíamos igualar rápido. Algo que claramente no sucedió, y que no sucedió por distintos factores. Arrancamos rápido para no hacer muy largo el video. Creo que Carlos Decio plantea el partido con los 11 titulares que todos queríamos y todos pensábamos que tenían que ser los titulares. Arrancó con Juan Cruz Volado en el arco, Danilo Ortiz, Maximiliano Mondarain y Baloyes en la defensa, Jimmy Gamero en un lado, Cristian Neira en el otro, Claudio Torrejón y Santiago Arias como los contenciones, Alejandro Hover como 10, Cristian Sousa y Carlos Garcés como doble punta, si quieres decirlo. Y ese era más o menos el 11 que todos teníamos en mente, ¿no? Lo único que tal vez se podría haber cambiado era Agustín González por el ruso, o Agustín González por Sousa, o Agustín González por Gamero, si quieres, o el propio Beto da Silva por Sousa. Pero creo que este era el equipo ideal para, al menos en el papel, digamos, estamos yendo con todo. Y la verdad es que nos vuelve a pasar lo mismo que en la ida, pero sin antes decir personalmente para mí que Bolívar juega un partido perfecto, diría yo. Bueno, no sé si perfecto, pero juega un partido mucho mejor del que había jugado en La Paz, incluso entendiendo que Bolívar jugaba con la tranquilidad de que lo estaba ganando 2-0. Y con esa tranquilidad creo que incluso se plantea muy bien en este inicio del partido, porque Cienciano ni bien arranca, trata de mostrarle a Bolívar que va a ir por todo y va a atacarlo, pero Bolívar con su presión alta demuestra que la verdad es que no era tan fácil, digamos, ¿no? Y era claro que no iba a ser fácil, pero nosotros, o bueno, por lo menos yo tenía la impresión de que Bolívar había hecho un partido normal en La Paz, y que aquí también nosotros con un partido decente o correcto podíamos por lo menos competirlo. Y Bolívar con la presión alta primero logra apurar a Cienciano, y aquí empieza el primer error, porque creo que Cienciano pierde, o perdemos mejor dicho, la eliminatoria, porque en este partido de vuelta Cienciano comete el error que ningún equipo que está perdiendo 2-0
en la vuelta debe cometer, que es jugar apurado. Cienciano jugó muy apurado. Cienciano jugó buscando llegar al arco como sea lo más rápido posible y golpeando además, porque Cienciano golpeó mucho desde el inicio. Es verdad que golpeamos. Tratamos de imponer la agresividad, la intensidad de llegar al arco rival y de someter al equipo rival, si quieren decirlo, pero lo hizo de una manera tan brusca, de una manera tan desordenada, de una manera tan, no sé, hasta tonta, diría yo, que Bolívar empezó con esa línea de presión alta y no hubo respuesta nunca. Porque Cienciano en esos primeros 10 minutos, si quieres, trata de mejorar o de atacar a Bolívar, pero no encuentra las ideas, empezando también por el lado de que se fallan muchos pases. ¿Cuál fue el porcentaje de efectividad de pases de Cienciano en este partido de vuelta en Cusco? Menor a 70%, y eso es bajísimo. 68% como máximo tuvo Cienciano en efectividad de pases en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque tratábamos de jugar muy apurados, buscando llegar a ese gol rápido, pero con la cabeza de que faltaban, ¿cuántos? 5 minutos, que faltaban 10 minutos. Cuando teníamos 90 minutos de largo, que podíamos trabajarlos, o teníamos por lo menos el primer tiempo para jugarlo tranquilo. No entiendo que en la cabeza del jugador está el querer llegar rápido al primer gol para poner esa presión al equipo rival, pero tienes por lo menos todo el primer tiempo para jugar tranquilo, y el segundo ya, si quieres, ya desordenarte. Y Cienciano no empezó así. Tanto es así que empezamos a pegar cuando no teníamos que empezar a pegar tan rápido, porque el partido no daba para pegar tan rápido. Y es de esta manera que Jimmy Baloyes, en uno de estos ataques, porque Bolívar también perdió pelotas, no tanto como en la ida, pero perdió pelotas en salida, llega esta incursión de Jimmy Baloyes por el lado derecho, trata de hacer este centro que choca en la defensa, otra vez ese desorden en ataque, todos tratando de patear de cualquier lado, y Bolívar en 2 pases llega a poner a Battaglini en una situación casi de 1 contra 1, casi digo, porque la pelota yo pienso que se estaba yendo muy al costado, y en el momento del contraataque vertical, Bolívar logra llegar a este penal absurdo de Maximiliano Mondarain, que venía siendo para mí el mejor central de Cienciano por regularidad, pero que demuestra que en esta eliminatoria por lo menos no estuvo a la altura del partido, no estuvo a la altura de la eliminatoria, no estuvo a la altura de jugar un torneo internacional, porque comete errores infantiles en el partido de ida, en ese error en salida, cuando tuvo los segundos para pensar qué hacer con la jugada en esa ida, que ya sabemos en qué terminó, en ese error en salida y el gol de Cauteruccio. Y hoy termina, hoy hace 2 días, termina cometiendo un penal infantil, un penal tonto, un penal evitable, un penal que nos saca, yo creo, del eliminatorio un poco, porque a los 13 minutos Bolívar no había atacado, la verdad, tenía el control del partido, creo, como defensivamente hablando, digamos, pero no había llegado al arco. Y en esta incursión de Battaglini, que para mí no se le iba la pelota, pero no era un ataque muy peligroso de gol, si quieres decirlo, porque Bolao estaba ya, yo creo que un poco mejor parado, pero Mondarain se tira, se barre absurdamente pensando que Battaglini no sé, o sea, sí se lo iba a comer, creo yo, pero al menos darle la oportunidad al arquero de que trate de atajarla, ¿no? Y comete un penal tonto, un penal absurdo, que es un penalazo, y se gana una amarilla. Martín Cauteruccio se encarga de convertir el penal en gol a los 15 minutos, y Cienciano, todo ese plan que había armado de voltearlo, tal vez de meter un gol en el primer tiempo, se le cae porque ahora el global estaba 3-0. Se le cae porque el global estaba 3-0. Y Bolívar se encuentra con este penal bien elaborado, por así decirlo, porque fue un buen ataque de Bolívar.
largo, vertical, como tenía que jugarlo. Y empieza a quemar un poco los minutos en este primer tiempo que Cienciano. Yo creo que Bolívar sabía que si Cienciano no le empataba ya tenía casi la llave asegurada. Y empezó a tratar de quemar minutos, a tratar de simular faltas, de simular agresiones, si quieres decirlo. Pero hay momentos en los que el árbitro se le va de las manos a este árbitro ecuatoriano, no me acuerdo el nombre, que le saca una tarjeta amarilla a Battaglini por simulación, que para mí pues sí es como una simulación, o sea, sí lo toca Danilo Ortiz, pero sí se termina simulando Battaglini, porque tampoco era un toque para tirarte y agarrarte a la cara. Y por ahí hubieron 2 o 3 jugadas más que Bolívar también simuló las faltas, si quieres decirlo. Pero al ver esto, los jugadores de ambos equipos, bueno, más de Cienciano realmente, empezamos a golpear innecesariamente, porque primero sabes que si vas a golpear, el jugador va a simular. Y segundo, porque te vas a ganar amarillas. Y todo estaba saliendo mal desde ese momento. Y entonces le sacan la amarilla a Carlos Decio, le sacan la amarilla a Santiago Arias, le sacan la amarilla a Jimmy Baloyes. Y terminamos con 3 centrales. Bueno, a Danilo Ortiz también. Terminamos con los 3 centrales amonestados. Bueno, llega finalmente cuando Cienciano, creo yo que tal vez estaba tratando de atacar como sea, o de llegar como sea, porque nunca se notó una idea clara de juego, más allá de llegar como sea. Llega otro gran contraataque de... Bueno, no contraataque, sino un error en salida, si quieres decirlo, o una pérdida de posesión de Santiago Arias. Mal partido de Arias, lo vamos a ver en el 1 por 1. Y Battaglini con una calidad tremenda a pase de Robson Mateus. Se da cuenta que Amondarín está jugado, que no lo puede tocar porque lo van a expulsar. Y además que Amondarín, para mí, la verdad es que estaba pasando por un momento de bajo nivel. Lo engancha y saca un balazo, un golazo realmente. Y sentencia la eliminatoria definitivamente, ¿no? A los 47 minutos, si no me equivoco, del primer tiempo. Y con eso se acaba la eliminatoria. 4-0 para Bolívar. Termina el primer tiempo. Y si había alguna esperanza de que Cienciano podría meter 4 goles en el segundo tiempo, se apaga a los 46 minutos, 47 minutos, porque no hubo ese cambio actitudinal. El equipo nunca lo creyó, los jugadores nunca lo creyeron. Y le bajaron la intensidad, ¿no? En ambos equipos. Bueno, le bajaron la intensidad. Bueno, Cienciano trató tal vez de ahí, por ahí, de meterle las ganas, ¿no? Para mí no. Pero hasta los 60 minutos, tal vez. 60, 65, siendo muy solidario. Y de ahí el equipo bajó totalmente los brazos, caído. Y Bolívar, lo propio, le bajó también la intensidad a la presión, a la seriedad del partido, porque veía que Cienciano no tenía cómo entrarle. Y se vinieron los cambios. Y bueno, un segundo tiempo realmente medio aburrido, por así decirlo, porque la eliminatoria estaba sentenciada. Por ahí al final podemos rescatar a Beto da Silva, que con su ingreso a los 57 minutos en lugar del ruso Neira le dio otro tipo de ataque a Cienciano, más un ataque más, ¿cómo decirlo?, más directo, un ataque, un jugador que sabemos cómo juega Beto da Silva, sabemos por qué a Beto da Silva en su momento se le vendió al extranjero, a Holanda, al PSV. Sabemos por qué jugó en Brasil, sabemos la calidad que tiene y sabemos lo que da, y lo dio en este segundo tiempo. Pero poco más. Podemos salvar a Carlos Lampe, que tuvo unos últimos 10 minutos interesantes, teniendo ya 38 años, atajando pelotas no inatajables, pero atajando como debe cumplir un arquero, y un arquero de selección además, que es Carlos Lampe. Pero Cienciano nunca se encontró. Tal vez mereció sobre el final un gol, porque con las ventajas que había dado Bolívar en el segundo tiempo, Cienciano tuvo más ventaja en ataque, pudo tal vez atajar mejor,
pero no se le dio el gol, no se nos dio. Y se termina de esta manera el partido y se termina la Copa Sudamericana para nosotros. Y Bolívar pasa a cuartos de final y se enfrentará al Atlético de Mineiro. ¿Por qué jugamos así? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno se preguntaría por qué Carlos Decio decide, porque yo intuyo que la idea y el mensaje era atacar desde el minuto 1, ser agresivos, ser intensos, seguramente no desordenados, pero ¿por qué? ¿O por qué empezar así el primer tiempo? Para mí esa es la gran pregunta. O al menos cuando viste que Bolívar los primeros 5 minutos, si quieres, o 6 minutos, te das cuenta que Bolívar, porque yo me di cuenta, que Bolívar te pone una presión alta, que Bolívar te sale a jugar mejor. El replanteo tiene que ser en ese momento, porque sabíamos que en algún momento Bolívar nos iba a encontrar mal parados y que lo podía sentenciar con el 3-0. No sé, no lo vio Decio, tal vez no quiso verlo, o lo vio y prefirió arriesgar, pero a los 15 minutos, a los 13 minutos llega el penal. O sea, ni siquiera se estaban terminando de acomodar algunas personas en sus asientos. Y para mí ahí está uno de los tantos errores que se cometió hoy, o bueno, hace 2 días, perdón. Uno de los tantos, para mí. Y creo que ahí está el error de Carlos Decio, principalmente por cómo no pudo leer en ese momento del partido eso. Porque la sensación, por lo menos yo la sentía así, era esa de que Bolívar, con la presión alta, no íbamos a poder entrarle porque estábamos jugando muy apurados, porque estábamos jugando muy a la deriva. Y Bolívar estaba jugando más sensato, estaba jugando más tranquilo, con la presión alta, pero estaba jugando más tranquilo. Y esa tranquilidad desesperaba tal vez a Cienciano, ¿no? Y para mí Bolívar, ojo, para mí Bolívar fue superior en este partido, o al menos en este primer tiempo que termina definiendo la serie, fue muy superior. Para mí Bolívar es superior a Cienciano en toda la llave, en el segundo tiempo en La Paz y en el primer tiempo en el Cusco. Y en esos 2 tiempos llegaron 3 goles. Y para mí Cienciano no fue superior en La Paz en el primer tiempo, lo equilibró si quieres, o lo jugó de tú a tú con Bolívar. Y Cienciano sí fue superior en el segundo tiempo en Cusco, pero con un Bolívar que ya estaba 4-0. Y Bolívar para mí juega el mejor, muestra su superioridad en ese primer tiempo, porque juega tranquilo, porque juega pensando, juega a la presión alta y juega... ¿Por qué digo tanto presión alta? Porque fue tan simple como eso. O sea, Robato se dio cuenta que con la presión alta, tal vez ni siquiera se dio cuenta, amigo. O sea, tal vez simplemente dijo, muchachos, hay que apurarlos, hay que presionarlos rápido, porque jugar con presión alta es arriesgado. Yo creo que fue arriesgado que Bolívar salga así, pero le resultó. Porque Cienciano no tuvo una capacidad de replantear el partido. Porque si te das cuenta que desde jugando a presión alta, Carlos Decio pudo haber dicho, chicos, ¿saben qué? Están presionando alto, así que vamos a bajarle un cambio. Que presionen alto, que se desgasten, porque jugar a una presión alta es desgastarse, es jugar, digamos, en una intensidad del 1 al 10, al 8, al 9 o al 10, pero un jugador de fútbol no puede jugar los 90 minutos así. Entonces, si juega con esa presión alta, le durará 20, media hora, todo el primer tiempo si quieres, hasta los 60 minutos si quieres, pero llega un momento en el que ya la presión alta ya no puede, ya los jugadores ya no pueden presionar alto porque se quedaron sin aire, se quedaron desgastados físicamente. Al menos Cienciano pudo haber jugado y de, chicos, ya plantean presión alta, muchachos, hay que bajarle 2 cambios, hay que empezar a tocar despacio, hay que empezar a... porque propio de la presión alta son las faltas, además hay que empezar a ganar faltas, hay que tratar de ganarlo tal vez a la pelota parada en el primer tiempo, y en el segundo ya nos jugamos el todo por el todo. Pero no fue así. Entonces Bolívar con la presión alta hizo que Cienciano falle muchos pases simples incluso, y llegó al gol, llegó a los 2 goles así en realidad en el primer tiempo, y sentencia la eliminatoria claramente.
Vamos a pasar al tema Maximiliano Mondarain, al tema Santiago Arias, al tema uno por uno, porque para mí voy a ser muy crítico aquí. Juan Cruz volado en el arco, rápido nada más, titularidad obvia porque Barrios había tapado muy mal en Bolivia. Y yo creo que la verdad que Volado no tuvo la culpa en ningún gol. El penal lo pateó muy bien Cauterucho y el segundo gol es un golazo de Bataillini. Así que por ese lado, para mí Volado no tuvo nunca la responsabilidad de ningún gol en este partido y jugó un partido normal, decente. Tampoco espectacular porque tuvo una tapada más, si no me equivoco, en el segundo tiempo. Pero de ahí no tuvo más exigencia, por así decirlo. Danilo Ortiz, un partido que no me gustó, pero no por cómo jugó, sino por su vehemencia, golpeando mucho, salido del partido muy rápido, muy agresivo. No me gustó el partido de Ortiz por ese aspecto. Futbolísticamente creo que jugó un partido normal, pero por ese tema de la amarilla rápida, de que no supo, creo que se molestó muy rápido, se frustró muy rápido, lo sacó del partido. Maximiliano Mondarain, si no es el peor de la cancha, el segundo de la cancha, el segundo peor digo, porque termina cometiendo el penal tonto que bien o mal el penal te va a juzgar y te va a quitar puntos, y termina mostrando que no tiene o bueno, esperemos que la tenga en algún momento si se va a quedar en Cienciano, y que le sirva de algo esta eliminatoria y que le dé mucho aprendizaje, sobre todo porque ya es grande, de que jugó un partido horrible, una eliminatoria horrible. Contando los dos partidos, tal vez el peor de la serie. El peor, y es un defensa. Pero la verdad es que hay errores que son tontos y que se tienen que criticar y que sirvan de autocrítica para que Mondarain, porque es un buen defensa para mí, por algo fue el defensa más regular de Cienciano, al menos el anterior semestre, y es el mismo jugador. Tiene los mismos preparadores físicos, entrena en la misma cancha, o sea, solamente puede ser un tema anímico, algo que lo ha sacado y que puede volver seguramente y que aprenda de estos errores, y si se quede en Cienciano para el siguiente año, que vuelva y que tenga su revancha, y de que el siguiente año diga, Mondarain tuvo un partido 8 puntos en estos octavos de final de Sudamericana y aprendió lo que tenía que aprender. Jimmy Baloy es un partido... Baloyes creo que... no quiero ser malo, pero creo que por la Liga 1 se trata de atribuir que es un defensa box to box. Creo que Baloyes empieza a pensar mucho que puede defender y que puede atacar igual, equilibradamente. Y no es así. Baloyes, tienes que defender, Jimmy. Tú eres defensa. Metiste tu golazo, le metiste un golazo a Caracas, le metiste bueno, no le metió el gol a UTC, pero te hicieron el penal a ti, a UTC, a los Chancas, perdón. Pero esas son escapadas que te puedes dar en el partido 2 veces, 3 veces. No vas a estar más veces en el área rival que en tu área, porque eres defensa, Jimmy. En una línea de 3 tú tienes que estar, o sea, es agresivo, pero no salgas tanto, porque terminas costando. Porque en ese gol, en el gol del penal, tienes un poco de responsabilidad, Jimmy. Porque si no te quedabas arriba, estoy seguro que Mondarain tal vez no se tiraba, o que tú podrías haber llegado a ese corte. Entonces ahí está, yo creo, un poco el error de Jimmy Baloyes, que trata de atacar mucho más de lo que defiende, o equilibradamente a lo que defiende. Ese es el principal problema con Jimmy, para mí, que también lo desaprueba. Jimmy Gamero, el peor partido que he jugado con Cienciano para mí desde que llegó. Partido en el que no se le vio, no participó casi, un partido con errores en pases, muy salido del partido Jimmy, que también espero que te sirva de experiencia si te vas a quedar para el siguiente año, pero un partido muy bajo de Gamero, por poco decirlo más. Claudio Torrejón, el capitán, para mí, yo soy torrejonista, pero mal partido de Claudio también. Mal partido de Claudio, sin ser malísimo, un mal partido
para Claudio siendo contención, y además habiéndonos acostumbrado junto con Arias a hacer ese muro defensivo adelante de la defensa que nos permitía controlar el medio campo en la primera fase, en la fase de grupos de la Sudamericana. Y Santiago Arias, que para mí es el segundo peor jugador de la noche, y también hay que ser crítico con Santiago, que todos lo pedimos de titular, y lamentablemente no estuvo a la altura tampoco de este segundo partido eliminatorio, porque también pecó de lo mismo que Ortiz, muy agresivo, muy vehemente, muy salido del partido, golpeando mucho. Arias tranquilamente con otro árbitro sigue expulsado, igual Ortiz con otro árbitro, porque el arbitraje fue horrible para los dos equipos, pero creo que incluso beneficiando más a Cienciano en algunos momentos en las faltas, porque hubieron faltas que eran de tarjeta amarilla, más la otra amarilla era en roja, y Arias golpeó mucho en ese sentido. A Arias le sacan amarilla al final del primer tiempo, si no me equivoco, y había pegado muchísimo antes de eso. Error en pérdida de balón en el segundo gol, que terminaba llegando para el 2-0 para Battaglini, que no se habló, no le hablaron, no se dio cuenta que había un jugador atrás, pensaba que estaba tal vez con la cancha sola, dejó que la pelota pase, se volteó y ya lo habían comido. Mal partido de Arias, que vuelve de su suspensión por tarjetas amarillas, que viene además de una lesión, a falta de fútbol, tal vez puede ser por eso, pero mal partido de Santiago también, que para mí igual Santiago se tiene que quedar. O sea, Santiago Arias ha demostrado el nivel que tiene, además de, o sea, ha jugado un mal partido, sí, pero bueno, o sea, sabemos que Arias es un buen jugador y que ha sido un mal partido. Cristian Neira, el ruso, que tuvo una eliminatoria también mala, a ver, discretamente el ruso Neira creo que es de lo más bajito de Cienciano en esta eliminatoria, y que no se ha hablado mucho de él, pero baja eliminatoria de Cristian Neira también. No se atrevió mucho, o tal vez lo comieron rápido, no sé, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy reprimido en sus jugadas, no explotaba lo que hacía, lo que hace en la liga. ¿Qué hace en la liga Neira? Se suelta, juega más, tal vez la presión hace que Neira se haya reprimido un poco y juegue más al toque, a devolver la pelota. Cristian Sousa, el señor Cristian Sousa, el fichaje de oro de Sergio Ludeña, de Zoe Ganosa, el jugador que iba a llegar además a inicios de año, porque él iba a llegar en lugar de Romagnoli. Pésimo partido de Cristian Sousa, lo buscaron en ese primer momento de partido, bueno, en el primer tiempo sobre todo, lo buscaron mucho con los cambios de frente, buenos cambios de frente, le ganaba la pelota casi siempre, inconexo, no estuvo a la altura de la eliminatoria tampoco. Alejandro Hover, mala eliminatoria también de Alejandro Hover, que se le ha criticado mucho en las redes, sobre todo de individualista, que creo que sí por momentos, pero el 10 tiene que ser a veces un poco egoísta, pero siento que sí fue egoísta, no mucho, pero que sentía que si se le daba a alguien no iba a hacer nada, y la verdad es que es cierto. O sea, si Hover se le daba al ruso Neira, el ruso te la devolvía. El ruso no se atrevió, no sé por qué. Si se le daba a Sousa también la perdía, y no había como darse a Garcés. Así que Hover, creo que dentro de lo que se le ha criticado, es porque sabía que no había capacidad dentro de sus compañeros para jugar. Tuvo ataques Hover para poder, bueno, tuvo un tiro libre por ahí que pudo entrar. La jugada en el primer tiempo que lo termina comiendo el defensa de Bolivia, creo que fue Torreno o fue Sagredo, que justo estaba saliendo Lampe, que lo termina comiendo con lo justo. Pero bajo partido de Hover también, muy bajo. Pero bueno, mucho se dice ahora Decio out. A ver, hay hinchas ya que piden la salida de Decio, que piden por su terquedad, si quieres decirlo. Y la verdad es que yo
sí le tiraba muchas fichas a Carlos Decio. O sea, ya para mí es uno de los técnicos necesarios en Cienciano. Por ahí se habló de que, que lo tenían en la mira Carlos Bustos, que ahora dirigía Deportivo Garcilaso. Amigo, para mí hay una barrera que Cienciano debe pasar. Una barrera que lo va a separar de un Cienciano que pelea media tabla a un Cienciano que ya puede ser protagonista en técnico. Y para mí esa barrera es esta. Cuando se vaya un técnico, que se hable de Carlos Bustos, que se hable de directores técnicos que no los conocen en ningún lado, que se hable de Gerardo Ameli, que se hable del Pitufo Brioni, que se hable de, no sé, tal vez son el de Huancayo como el Pellejero, que se hable de, no sé, incluso diría hasta Guillermo Duró, siendo ya un poco ya, tal vez ahí está la línea. Para mí esos técnicos son los técnicos que Cienciano lo van a separar de un Cienciano en media tabla a un Cienciano que va a pelear arriba. Hay que empezar a traer técnicos de verdad, que tengan realmente una espalda, que tengan realmente un trabajo. No traigas técnicos reciclados de la liga. No improvises con técnicos. Hay que empezar a apostar a ganador y apostar bien. Y también de eso van los resultados, porque a ver, un técnico, si quieres un técnico bueno, como dice, no dice la frase, pero un técnico bueno se va a interesar en el equipo si ve que clasifica a torneos internacionales, si ve que la directiva cumple con los jugadores, si ve cuál es el presupuesto, si ve cuál es el plan de trabajo. O sea, son cosas que se saben. Y Decio es tal vez de lo mejor del fútbol peruano, pero sigue en esa línea de reciclar. Para mí es un buen técnico. A mí me gusta Decio como técnico. Me está dejando de gustar un poco, lo voy a decir. Pero la verdad es que si nosotros como hinchas queremos tener un equipo que sea diferente a lo que ha sido Cienciano antes, primero está en no acostumbrarnos a tener 2 a 3 técnicos al año. Hay que confiar en el proceso. Como hinchas hay que acostumbrarnos a confiar en el proceso, pero en el proceso que juzgue bien, en el proceso en el que haya metas claras, porque un proceso es un proceso. O sea, para que el proceso se dé, tiene que haber un tiempo de trabajo, tiene que haber resultados de por medio, tiene que haber una evaluación mensual, semanal, quincenal, de cómo van los objetivos, de cómo van los jugadores, de cómo vas en la tabla, de cómo estás entrenando, de cómo están las lesiones. Todo eso está en el proceso, todo eso. Y lo decía yo cuando se fue Cristian Díaz. Para mí, si Carlos Decio logra meter a Cienciano en torneo internacional, llámese Copa Sudamericana, y termina pasando la fase de grupos, para mí debería seguir el siguiente año, sí. Sí, ¿y por qué es así, amigos? Cuando se fue Cristian Díaz, nos dejó totalmente fuera de la pelea por el Apertura. Totalmente fuera de la pelea por el Apertura y con 2 puntos en la Copa Sudamericana de 6 posibles. Y la verdad es que a Decio se le están acabando los puntos. Primero porque Cienciano al hincha lo enamoró en mayo. Y el hincha empezó a decir, amigo, podemos pelear el Apertura, podemos pelear el Clausura, mejor dicho, y podemos pelear por la Sudamericana. Eso fue lo que pensamos. Entonces a Decio se le subió la varilla, que era hacer un buen torneo internacional y clasificar a torneo internacional a final de año, a pelear el Clausura y llegar a cuartos, semifinales de la Sudamericana. Y a ver, pensándolo bien como hinchas, sinceramente, pensándolo bien como hinchas, ¿hace cuánto tiempo que no jugamos una fase de grupos de Copa Libertadores? ¿Hace cuánto? 15 años, 16 años, 17 años. O sea, Cienciano es grande por su historia, es grande porque ganó una Sudamericana, una Recopa. Nos enamoramos de Cienciano por su grandeza, por lo que significa, pero entendiendo la realidad. Hoy Cienciano
pensándolo fríamente, cumple un buen papel internacionalmente. Avanza como primero de grupo de su fase de grupos sobre Mineiro, equipo grande de Brasil, equipo poderoso de Brasil, subcampeón de la Libertadores. No perdió con Mineiro. Le gana a Caracas, equipo grande de Venezuela, y le gana a Iquique, que ya era el más bajo. Pasó primero de grupo, amigo. Cienciano. Nosotros pasamos primero de grupo. No nos sorprendió, ¿por qué? Porque tal vez estábamos engolosinados con lo que significa Cienciano, pero la realidad es que Cienciano hace 16 años no jugaba un torneo internacional. Tengo 22 años. Nunca había visto a Cienciano jugar un partido internacional. Nunca había visto a Cienciano jugar con un equipo internacional oficialmente. Nunca lo vi. Este año se me dio. O sea, por primera vez en mi vida vi a Cienciano jugar un torneo internacional con equipos extranjeros. Por primera vez en mi vida. Y la verdad es que de jugar o de ver a tu equipo por primera vez jugar un torneo internacional a querer ilusionarnos con volver a repetir la hazaña, hay una brecha distinta, ¿no? O sea, nosotros nos podemos permitir ilusionarnos. O sea, nos ilusionamos. Somos hinchas. La verdad es que sí nos ilusionamos. Yo me ilusioné. Yo dije, cuando vi Bolívar, cuando vi Palestino, dije, amigo, le ganamos a Bolívar. Le ganamos a Mineiro, porque ya le hemos jugado y le hemos jugado bien. Y luego sería Independiente del Valle, o sería Once Caldas, amigo. O sea, el partido duro va a ser con Mineiro, tal vez. Podemos llegar. Pero la realidad nos golpea en la cara. La realidad nos golpea en la cara porque Cienciano, bien o mal, perdió estos octavos de final 4-0 en el global. 4. Y tal vez Cienciano, jugando un partido decente, perdía 1-0, perdía 2-0, porque hay una jerarquía. Bolívar todos los años juega torneo internacional. Sabe lo que es jugar torneo internacional, sabe lo que es jugar eliminatorias, sabe lo que es jugar estos partidos mata-mata. Cienciano le ganó a ADT en penales ahí de manera extraña por lo que significa Cienciano para mí. Para mí lo ganamos ese partido, le ganamos a ADT ese partido por el escudo. Con el escudo le ganamos ese partido. Pero lo cierto es que dirigencialmente, dentro de la institución del equipo, se está trabajando muy mal. Y no se está... Siento que son los días más rojos de Ludeña desde que llegó a Cienciano, y es porque precisamente está administrando mal, está jugando muy mal sus piezas. Pienso que a Sergio Ludeña le dejó de interesar Cienciano hace 2 años o hace 3 años, porque hasta hace 3 años Sergio Ludeña era querido aquí, era un administrador que realmente nos estaba devolviendo las alegrías, pero que de ahí ahora la verdad es que se le ve más. O sea, para que un gerente deportivo como Zoe Ganosa se quede tanto tiempo en el equipo es porque a la cabeza tal vez no le importa mucho lo que pasa abajo. Y eso es lo que está pasando con el Sergio Ludeña. No le interesa tanto lo que está pasando aquí abajo. Abajo digo porque él es la cabeza del equipo. Y no le interesa mucho lo que está pasando en Cienciano. Entonces, si no le interesa tanto, o si es que tiene otras prioridades, o si ha visto otra manera de involucrarse más en el fútbol, no sé, algo ha pasado para que Ludeña le deje de importar tanto Cienciano. Y si es que ese algo es tan fuerte, ¿por qué no deja Cienciano? Y aquí viene un comentario que para mí es muy duro, tal vez para los hinchas que van a escuchar, pero hay que ser realistas. Sergio Ludeña no se va a ir de Cienciano. O sea, nosotros, más allá de voz de protesta, de marchas, de carteles, no podemos hacer más. Cienciano tiene deudas. Cienciano actualmente, desde hace muchos años, precisamente provocado por Juvenal Silva, esta deuda, que hay personas que lo quieren de vuelta en el equipo, increíblemente.
que piden a Ovidio tampoco le interesa Cienciano. O sea, cuando escuchas la entrevista que le dio a Eddie Fleischmann, él lo dice, o sea, entre líneas lo dice. Escriben también aquí: ¿serías dirigente de Cienciano? ¿Vas a seguir involucrado con Aurich? ¿Volverías a la federación? A ver, Eric, la verdad que hace una pregunta muy importante, Eric, y sobre todo para mí como hincha del Juan Aurich. Me hice hincha el año 2008 en un momento cuando hacía empresa vengo haciendo empresa en Chiclayo, y los chiclayanos me piden asumir esa responsabilidad de presidir el club. Así que para mí tengo bonitos recuerdos, porque ya creo que todos los hinchas, y agradezco por su apoyo, porque campeonamos el año 2011. Claro que a mí me encantaría volver a estar apoyar de una u otra forma al Club Juan Aurich, del cual aprendí mucho. Pero que lo marginaron, lo sacaron de la... Amigo, no quiere venir aquí. Entonces, dejemos de pedir gente que no quiere trabajar. Si no queremos a Ludeña es porque le dejó de interesar Cienciano, y quieres traer a Oviedo que no le interesa Cienciano, vamos a caer en lo mismo. A ver, se debe mucho. Estamos endeudadísimos, y le debemos a alguien. No sé si es uno, no sé si son dos, no sé si son tres, son 20, son 30, pero debemos dinero. Y a la gente a la que le debemos ese dinero ha elegido a Sergio Ludeña para que sea el administrador temporal del equipo. ¿Para qué? Para que pague esa deuda, porque a esas personas, a esas instituciones, lo que les interesa es que le paguen lo que se le debe. No si el equipo está bien, si el equipo está mal. Quiere que se pague la plata. Entonces Sergio Ludeña tuvo un trabajo, supongo que bueno, positivo, estos 8 años, 9 años, 10 años se cumplen con este, ¿no? Cienciano. Entonces, si deportivamente Cienciano para nosotros está fracasando otra vez, como fracasó en 2023, y en 2023 no lo sacaron. Entonces, ¿tú crees que si no lo sacaron en 2023, a ver, en 2023 no clasificamos a nada, peor año en primera división por lejos, habremos quedado décimos, novenos, onceavos? No lo sacaron. ¿Por qué no les interesan los resultados deportivos, amigo? Le interesa lo que genera el club. Claro que eso va ligado a los resultados deportivos, pero si en ese año pudo pagar, si en ese 2023 que jugó mal Cienciano, que no tuvo logros deportivos, pudo pagar, pues dirán, ahora que ha clasificado a Sudamericano, llega a octavos, puede pagar. Entonces, mientras la deuda, si se mantiene positiva, si se está pagando algo, si se está pagando nada, eso lo decide aquellas personas a las que se les debe. Eso lo deciden ellos, nosotros no. Porque no tenemos un valor más allá de ser hinchas. No tenemos ese valor, no lo tenemos. Entonces, si en 2023 que nos fue mal, y en 2017 que quedamos sextos en la segunda división, no se fue, o sea, es por algo. Entonces, amigos, hoy que Cienciano clasificado a octavos de final de la Sudamericana, hoy que Cienciano está a 11 puntos, 10 puntos de la Sudamericana en la Liga 1, no lo están sacando. La única manera de que lo saquen es de que vean que realmente está haciendo mal su trabajo, de que no está pagando sus deudas, de que el plan de viabilidad no se está cumpliendo. Esa es la única manera de que lo saquen. Entonces, mientras no esté incumpliendo eso, no lo van a sacar, porque eso es lo que les importa. Esa es su Liga 1. O sea, ese plan de viabilidad, para ponerlo claro, es la Liga 1 de las personas, de las instituciones, de todo aquel al que se le debe. Eso es lo que les importa. Y si hay resultados ahí, sean mínimos, sean máximos, eso va a determinar si se queda Sergio Ludeña o no, año tras año, tras año, tras año. Y por eso se queda. Aparte será si ya lo que se empieza a salir en redes, ¿no? Porque empiezan a publicar cosas.
de que compra carros para que trabajen en una empresa que no es de Cienciano a nombre de Cienciano, de que hay trabajadores que no son de Cienciano a nombre de Cienciano. Eso es lo que sale en las redes, eso es lo que sale, eso es otra cosa y se evaluará. Y si se termina cumpliendo, o si se termina dando eso, que no sé bien si es eso, pero pienso que es un tema más involucrado con lavado de activos, con malversación de fondos, con malos manejos institucionales, dirigenciales. Eso es un delito, entonces por eso sí se lo puede sacar. Pero eso no tiene nada que ver con los resultados deportivos, porque termina siendo algo extra deportivo, algo que es más judicial. Entonces Sergio Ludeña no se va a ir de Cienciano por temas deportivos, entendamos, resumiendo de esa manera. Nos quedan, ¿cuántos? 11 partidos en la Liga 1, siendo muy bien generosos. Ahora que se fue Binacional, nos quedan 10 partidos máximo, 10, 11, 33 o 30 puntos por jugar. O sea, tenemos ese margen de 10 puntos con 30 puntos por jugarse. La chamba está clara. Si Carlos Decio no logra el objetivo que se le planteó a inicios de año, ¿cuál es? Cuando llegó, que es clasificar a la Sudamericana, se va a ir, porque ese es el resultado que se le pidió. Entonces, si Carlos Decio no le gana al Atlético Grau, prácticamente nos pone a un 70% fuera de la Sudamericana. Entonces lo más probable es que se vaya. ¿Y a quién van a traer? Al Pitufo Brioni. ¿A quién van a traer? A Lavallén, a Mariano Soso. Hay que pensar en lo que se le viene a Cienciano, muchachos. Los veré en el próximo T de Cienciano, que será precisamente luego del Atlético Grau Cienciano de este fin de semana. Y espero que se vengan días más felices y que pensemos, hay que pensar, hinchas, hay que pensar en lo que ha hecho Cienciano con cabeza fría. Nos duele a todos la eliminación por cómo se dio, porque pensamos que podemos jugar mejor, sí. Pero finalmente volvemos a un torneo internacional y volvemos bien. Creo que hemos vuelto bien. Si no es por estos dos partidos que terminan ensuciando un poco el torneo, creo que tuvimos un buen torneo en una evaluación general, internacionalmente hablando. Ahora hay que ver cómo jugamos la Liga 1. Por ahí, a ver, permítanme, como hincha te digo, tenemos opciones de pelear el Clausura, si nos ponemos las pilas. Podemos luchar el Clausura si nos ponemos las pilas. Así que vamos, rojitos. Vamos iniciando.